¿Alguna vez has sentido el peso de una promesa rota? Ese nudo en la garganta que impide pronunciar las palabras de perdón, transformando los lazos de sangre en cadenas de resentimiento. Imagina una tierra de belleza incomparable, fértil y generosa, pero que es testigo en silencio de una herida que el tiempo no ha logrado cicatrizar. En el corazón del Valle Verde existe una hacienda. Sus campos, antes vibrantes, hoy cargan el polvo de años de orgullo. Y en lo alto de una colina, donde el sol besa la tierra primero y se despide al final del día, se alza la cruz del valle. No es solo un hito, es un símbolo, un recordatorio silencioso de sacrificios, de promesas y, paradójicamente, de una familia que, a pesar de todo, siempre ha vivido bajo su sombra. Esa hacienda fue alguna vez el hogar de una unión inquebrantable, pero hoy refleja la distancia entre dos hermanos que permitieron que el rencor se convirtiera en el cimiento de sus vidas. El pasado se volvió una densa niebla, donde el amor fraternal fue reemplazado por una amarga disputa por la herencia. Aquella herencia que debía ser un legado de prosperidad se transformó en un campo minado de acusaciones y silencio. ¿Por qué algunas herencias no son solo bienes materiales, sino cargas invisibles que separan los corazones? Esta es la historia de Ricardo y Gabriel, hermanos de sangre, hijos de la misma tierra, pero separados por un abismo de dolor que parecía imposible de cruzar. Un abismo cavado por la promesa de un padre, por la codicia disimulada y por la incapacidad de ambos para ver más allá de sus propias heridas. La hacienda, con su nombre emblemático, la Cruz del Valle, es el escenario de una tragedia familiar que antecede a la tragedia que está por venir. Es el testigo mudo de cómo el orgullo puede corroer incluso los lazos más fuertes, transformando un hogar en ruinas emocionales. Para entender el presente, debemos regresar al pasado, a un tiempo en que la Cruz del Valle era solo un punto de encuentro, no un divisor de caminos. Pero aquí yace la gran pregunta que nos atormenta y que define el destino de estos hermanos. ¿Son las raíces que nos atan a la tierra y a la familia lo suficientemente fuertes para soportar las tormentas del resentimiento, o pueden convertirse en las mismas cadenas que nos impiden avanzar, aprisionándonos en un ciclo de dolor y orgullo? Esta es la travesía que Ricardo y Gabriel están a punto de descubrir. La vida, en su brutal ironía, está a punto de imponerles una cooperación forzada. El destino no les dará elección. Serán obligados a reencontrarse bajo las condiciones más difíciles, y la gran prueba será si, ante el caos, el amor dormido podrá despertar y demostrarse, al fin, más fuerte que el orgullo. Ricardo, el primogénito, el hijo de la ciudad, con una mente siempre afilada para los números y las negociaciones. Se fue joven, en busca de un futuro que, según él, la hacienda no podía ofrecerle. Su éxito material fue enorme, pero bajo la fachada de prosperidad se ocultaba una inquietud permanente. La hacienda, la Cruz del Valle, era una carga que había intentado enterrar bajo montones de contratos. La herencia era para él un recordatorio amargo de que no todo éxito material llena el vacío dejado por la familia. Creía que la hacienda era un peso, un pasivo, e intentó deshacerse de su parte, un movimiento que Gabriel jamás perdonaría. La actitud de Ricardo, vista como una traición, solidificó el abismo entre ellos. Cargaba el peso de una culpa no resuelta, disfrazada bajo el manto de la indiferencia. Gabriel, el menor, el hijo de la tierra, que heredó no solo el amor por el suelo, sino también el resentimiento por la partida de su hermano. Se dedicó a la hacienda como si fuera su propio cuerpo, su alma. Veía la Cruz del Valle todos los días, y cada vez que la miraba, una mezcla de nostalgia y rabia ardía en su pecho. La promesa del padre de dividir la hacienda en partes iguales, el deseo de Ricardo de vender, hizo que Gabriel se sintiera traicionado, abandonado, obligado a comprar la parte del hermano a costa de sacrificios personales para mantener la tierra intacta. Para él, Ricardo había dado la espalda a todo lo que representaban. Y esa herida, por más que intentara esconderla, supuraba bajo la piel endurecida del agricultor. El peso de intentar salvar la hacienda solo lo transformó en un hombre escéptico y amargado. La Cruz del Valle, para Gabriel, era la prueba de su lealtad y de la deslealtad de su hermano.
La semilla de la discordia fue plantada mucho antes de la partida de Ricardo. El padre, un hombre íntegro y trabajador, pero ingenuo en el arte de manejar el orgullo de sus hijos, creía que la tierra uniría, no separaría. Su última voluntad fue clara: la hacienda, la Cruz del Valle, sería de ambos. Pero lo que parecía una bendición se convirtió en una maldición. Ricardo veía en la venta de su parte una forma de buscar su destino, una oportunidad de escapar de lo que consideraba una vida limitada. Gabriel vio la actitud de su hermano como una afrenta a la memoria del padre, una desvalorización de todo lo que la hacienda representaba. La venta nunca se concretó por completo, pero la intención, el gesto, fue suficiente para quebrar la confianza. El silencio entre ellos, más ruidoso que cualquier pelea, se instaló por años. La hacienda se convirtió entonces en un campo de batalla invisible, donde la ausencia de uno y la presencia amarga del otro libraban una guerra silenciosa. La herencia se volvió un muro, y la Cruz del Valle, una testigo. Pero el destino, amigos míos, es un guionista implacable. Y no le importa nuestra terquedad ni la profundidad de nuestras heridas. ¿Qué sucede cuando la naturaleza, con su fuerza bruta e indiferente, decide reescribir los planes de dos hermanos tan distantes? Piénsalo conmigo. ¿Qué podría ser tan devastador como para obligar al hombre de negocios, siempre calculador, y al agricultor, siempre orgulloso, a deponer sus armas? ¿Qué evento catastrófico tendría el poder de romper el hielo de años de silencio? ¿Qué es más valioso que la hacienda, que el orgullo, que el propio dolor? Esa es la clave de nuestro misterio. La respuesta está a punto de revelarse, y no será de la forma que ellos esperan. Algo que toca la memoria, el pasado y, sobre todo, el futuro. La noche cayó sobre el valle con una furia nunca antes vista. Los rayos cortaban el cielo y el viento aullaba como un espíritu atormentado. La hacienda, ya castigada por el tiempo y la desunión, estaba ahora a merced de la naturaleza. Gabriel luchaba solo contra la tormenta, su cuerpo exhausto, su espíritu consumido por la soledad. De repente, el tono inconfundible del teléfono. Un número que no veía desde hacía años. Ricardo. La voz del hermano, distante y entrecortada por el impacto, apenas lograba articular las palabras. No eran palabras de pelea, ni sobre la hacienda que se derrumbaba. Era una noticia. Una tragedia imposible de ignorar. Gabriel. El silo de granos, la construcción antigua. La base cedió con la lluvia. Y mamá estaba dentro. La llevaron al hospital y su estado es grave. Tienes que venir. Ahora. El trueno resonó, pero la ruptura del silencio entre los hermanos fue aún más fuerte. En ese instante de pánico y desesperación mutua, el orgullo de años se derrumbó, forzado por la urgencia del dolor. La tragedia no era la hacienda. La tragedia era la pérdida inminente de la única persona que aún los unía. El orgullo y el resentimiento pueden cegarnos ante la fragilidad de la vida y la importancia de los lazos que nos unen. Muchas veces, algo mayor, algo devastador, tiene que sacudirnos de nuestra inercia para que podamos ver lo que realmente importa. La tragedia, por más cruel que sea, tiene el poder único de despojar nuestras máscaras y confrontarnos con nuestra esencia más vulnerable. Fueron forzados a cooperar. Ahora, la Cruz del Valle los espera, no como herencia, sino como un campo de batalla emocional donde el amor será puesto a prueba. ¿Y tú, que nos acompañas en esta travesía, te has preguntado qué sería necesario para romper tus propias barreras de orgullo? Esta es solo la introducción de una historia que promete tocar tu corazón. Si te has emocionado con este comienzo, imagina lo que viene, el reencuentro, las primeras palabras y la lucha por la vida de la madre. No te pierdas los próximos capítulos de esta saga. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para ser notificado. La Cruz del Valle apenas comienza a revelar sus secretos. El contraste es brutal. Dejamos atrás el olor a tierra mojada y la furia de la tormenta para entrar en el silencio opresivo de un hospital. Aquí, las batallas no se libran contra la naturaleza, sino contra la fragilidad de la vida.
La tormenta allá afuera trajo a Ricardo de vuelta al valle, pero el vendaval de emociones en el corazón de los hermanos es mucho más destructivo. Se reencuentran bajo las peores circunstancias, obligados a compartir el mismo espacio, el mismo temor. Lo que el orgullo separó durante años, la tragedia intentó, a la fuerza, volver a unir. Pero el silencio entre ellos, en este pasillo frío, es la prueba de que la distancia física es mucho más fácil de superar que la emocional. El silencio habla más alto que cualquier grito, cargando el peso de promesas incumplidas, de palabras no dichas y de un amor fraternal sofocado por la amargura. Ricardo llegó primero, conduciendo toda la noche, la fachada de empresario resquebrajándose bajo la presión del miedo. Gabriel llegó poco después, trayendo consigo el olor de la hacienda y la furia de la culpa. Son dos extraños unidos por un hilo de sangre y una cama de hospital. La herencia, la hacienda, la disputa, todo se empequeñece ante la posibilidad de perder a la matriarca, el único puente que aún los unía. Pero el dolor, por más unificador que sea, no tiene el poder inmediato de disolver años de resentimiento. El primer encuentro está marcado por una frialdad cortante, por gestos evitados, por miradas que dicen lo que las bocas se niegan a pronunciar. Su madre luchaba por su vida, y ellos luchaban contra el deseo de odiarse. Frente a una crisis que amenaza con destruir el último pilar de la familia, somos obligados a encarar la verdad desnuda. Y aquí surge la pregunta que flota sobre este corredor de agonía: ¿cuál es el precio real del orgullo y del resentimiento? ¿Vale la pena mantener una vieja herida abierta a costa de perder la única oportunidad de perdón y reconciliación, especialmente cuando la vida nos enfrenta con su fragilidad implacable? Para Ricardo y Gabriel, el precio se está pagando en ansiedad, en noches sin sueño y en la incapacidad de apoyarse mutuamente en el momento en que más lo necesitan. El orgullo es una prisión, y el miedo a la pérdida es la llave que podría liberarlos. Pero aún dudan en usarla. La médica trajo las noticias. La situación era grave. La caída del silo causó heridas serias y la recuperación sería larga e incierta. La madre necesitaba cuidados intensivos, cirugías complejas y, sobre todo, paz. El tratamiento exigía una decisión rápida y, lo más importante, coordinación. Y aquí comienza la cooperación forzada. Ricardo, el hombre de negocios, asumió la logística y las finanzas con su habitual frialdad. Intentaba controlar el caos con hojas de cálculo y llamadas telefónicas, usando el trabajo como escudo para su dolor. Se distanciaba, en parte por la necesidad de actuar, en parte por miedo a enfrentarse a Gabriel. Su mente estaba en la ciudad, pero su corazón, por primera vez en años, empezaba a volver a la hacienda, a la familia. Gabriel, el hombre de la tierra, estaba paralizado. Su dolor era crudo, sin filtros. El silo que se derrumbó era una de las estructuras antiguas que había descuidado durante las reformas, priorizando otras áreas. El peso de la culpa lo aplastaba. No podía reparar a su madre, pero sentía que debía reparar la hacienda. El pensamiento de volver a la Cruz del Valle para inspeccionar los daños era un deseo de fuga, un intento de recuperar el control sobre algo que no fuera la vida frágil de su madre. Miraba a Ricardo con desconfianza y resentimiento, viendo en su eficiencia fría la misma indiferencia que lo había hecho querer vender la tierra años atrás. La comunicación se daba solo a través de terceros o mediante monosílabos secos y cortantes. La cooperación era funcional, pero la conexión humana, inexistente. Su madre siempre fue el centro de la familia, la guardiana silenciosa de la Cruz del Valle. Nunca tomó partido en la disputa por la herencia, pero su amor era el ancla que impedía que la familia naufragara. El toque de un enfermero, la entrega de un pequeño objeto personal que ella sostenía en el momento del accidente, fue el primer instante de verdadera convergencia entre los hermanos. El objeto era pequeño, gastado por el tiempo y el uso, y representaba todo lo que habían perdido al alejarse. Por un breve momento, el recuerdo de ella, su amor, flotó entre ellos, obligándolos a sentir el mismo dolor, la misma nostalgia. Pero la oportunidad de una palabra de consuelo, de un gesto de apoyo, fue barrida por el orgullo. Ricardo se levantó para atender una llamada sobre los gastos.
Gabriel apretó el objeto en su mano y se cerró aún más. La fragilidad de la madre no bastaba para romper el muro de hielo. El tiempo en el hospital es una paradoja, lento y angustiante, pero también implacable. Mientras la madre lucha por su vida, los hermanos descubren que la tragedia, además de forzar la cooperación, ha desenterrado secretos. El accidente del silo no fue simplemente causado por la lluvia y el tiempo. ¿Qué hacía la madre allí dentro, a esa hora, durante la tormenta? ¿Por qué se arriesgaba en esa estructura abandonada? ¿Qué estaba guardando o buscando que era tan importante como para desafiar la furia de la naturaleza? Y más aún, ¿por qué Ricardo, el empresario exitoso, parece tan preocupado por las condiciones financieras de la hacienda, pese a que Gabriel afirmaba tener todo bajo control? Lo que ellos no saben es que la clave para la supervivencia de su madre y la reconciliación de los hermanos no está en el hospital, sino de vuelta en la Cruz del Valle, en algo que la madre intentaba proteger. La tensión se volvió insoportable. Tras horas de espera y angustia, la médica los llamó a una reunión de emergencia. El estado de la madre había empeorado. Las próximas horas serían cruciales. La única posibilidad de estabilización exigía un procedimiento carísimo y, más importante, el traslado a un centro especializado en la capital. No había tiempo para discusiones. El médico concluyó con una advertencia fría: si no actúan como una familia, no habrá madre que salvar. Por primera vez, el orgullo de Gabriel y el cálculo de Ricardo se deshicieron en pánico. Al mirarse, no vieron al enemigo, sino un reflejo de su propio dolor. La negación llegó a su fin. Necesitaban un plan, y lo necesitaban juntos. El silencio se rompió cuando, en un susurro casi inaudible, uno de los hermanos, el narrador no revela cuál, dijo: ¿qué haremos ahora? La pregunta no era sobre dinero ni logística, era sobre el futuro, y exigía una única respuesta. El dolor compartido es la forma más brutal de comunicación. El hospital obligó a Ricardo y Gabriel a reconocer la humanidad del otro, despojándolos de sus vanidades. Aprendieron que, ante la inminencia de la pérdida, el resentimiento es un lujo que no pueden permitirse. El amor materno, incluso en peligro, es la fuerza motriz que finalmente los obliga a enfrentar el futuro como un equipo. La cooperación ha comenzado, pero el perdón aún es un horizonte lejano. Para salvar a su madre, tendrán que salvarse a sí mismos, superando el orgullo que los mantuvo separados por tanto tiempo. Dejaron atrás el silencio estéril del hospital y regresaron al ruido familiar de la tierra. Pero no volvieron como hijos, sino como urgencias. Su madre necesitaba un milagro financiero, y la única posibilidad de conseguirlo estaba de vuelta en el lugar que los había separado, la Cruz del Valle. La hacienda, que siempre había sido sinónimo de herencia y discordia, ahora se convertía en la única fuente de salvación. Ricardo y Gabriel regresaron, no por voluntad, sino por necesidad, cada uno cargando su propio peso. Ricardo, la presión del tiempo y del dinero; Gabriel, la culpa por el estado de la hacienda y el miedo por su madre. El asfalto de la ciudad se encontraba con el polvo del valle, y su orgullo debía ceder espacio a la eficiencia. No hay tiempo para discutir, solo hay tiempo para luchar por la vida. El primer paso hacia la cooperación fue dado, pero fue un paso doloroso. Necesitaban dinero, y lo necesitaban rápido. La hacienda estaba endeudada y la producción, comprometida. La única alternativa era un préstamo bancario urgente o la venta de una parte de los bienes más valiosos. Gabriel se resistía a la idea de vender la tierra, aferrado al sueño de su padre. Ricardo, con su mente calculadora, veía solo los números y la urgencia de la situación. La silenciosa disputa por la hacienda resurgió, pero con un nuevo y terrible condimento: el miedo de que sus decisiones llevaran a la muerte de su madre. La tragedia no solo los unió, los obligó a regresar al punto exacto de su trauma, el silo, donde la madre había sido encontrada. ¿Qué hacía ella allí? La respuesta a esa pregunta es el detonante de la salvación. Ante el riesgo inminente de perder a su madre, y en consecuencia, la hacienda, la perspectiva de los hermanos cambia. La supervivencia se convierte en la única prioridad.
Y aquí yace la cuestión fundamental que define este capítulo. Cuando la vida nos exige un sacrificio extremo, renunciar a nuestro orgullo, a nuestros bienes o incluso a nuestras convicciones más profundas, para salvar a quien amamos, ¿qué elegimos? ¿La conservación del rencor o la urgencia de la redención? Ricardo y Gabriel están al borde de una encrucijada moral y emocional, donde el pasado y el futuro chocan. Deben decidir si la Cruz del Valle es más valiosa como herencia material o como símbolo de perdón. La búsqueda de dinero es frenética y desesperada. Ricardo utiliza su red de contactos en la ciudad, pero el tiempo es el enemigo. Los bancos exigen garantías que la hacienda, mal administrada por Gabriel durante los últimos años de soledad, ya no puede ofrecer. La venta de tierras es la opción más rápida, y Gabriel siente nuevamente el peso de la traición. Se aleja del aspecto financiero y se concentra en la búsqueda de un secreto que su madre pudiera haber dejado. Rebusca en la casa principal, revolviendo el despacho de su padre, sintiendo el peso de la responsabilidad y de la culpa. Si hubiera cuidado mejor la hacienda, si no hubiera permitido que el silo se deteriorara, quizá nada de esto estaría ocurriendo. La tensión se acumula. Un momento de furia y frustración de Ricardo resuena en la casa. Está fallando. El empresario exitoso no puede salvar a su madre con su riqueza. Gabriel, consumido por la culpa, decide volver al silo. Está convencido de que su madre no fue allí por casualidad. Al salir, un pequeño mapa cae de una caja antigua, un plano de la hacienda dibujado a mano por su padre, con anotaciones en tinta descolorida. Gabriel toma el mapa, pero, obsesionado con su búsqueda en el silo, lo guarda rápidamente sin prestar atención a las marcas en el papel. El orgullo sigue dictando el ritmo, impidiendo que trabajen juntos, que compartan lo que encuentran. Gabriel vuelve al silo, no para repararlo, sino para entender. Sabe que su madre era cautelosa, jamás habría estado en ese lugar peligroso sin un propósito. Nota marcas de arañazos en la base que parecen recientes. Comienza a cavar, movido por una intuición desesperada. Y entonces, el sonido sordo de la pala golpeando contra madera. Bajo los escombros, bajo la tierra que juró proteger, encuentra una pequeña caja de madera oscura. Es un objeto antiguo, desgastado, claramente escondido desde hace años. El corazón de Gabriel se acelera. No es dinero. Es algo más personal, más misterioso. La curiosidad y la esperanza se mezclan con el miedo. ¿Qué intentaba proteger su madre con tanto riesgo? La caja está en las manos de Gabriel. Su contenido puede ser la clave para salvar a su madre, para entender la disputa por la herencia o incluso para condenarlos de una vez. Pero ¿qué puede haber dentro de una caja escondida en los cimientos de un silo abandonado que valga más que la vida de una mujer? ¿Será un testamento? ¿Un secreto vergonzoso del padre? ¿O tal vez algo que pruebe que la herencia de la Cruz del Valle es mucho más compleja que solo tierra y ganado? Y lo más impactante, Ricardo acaba de regresar a la casa con noticias devastadoras. El préstamo fue rechazado. No tienen dinero. El destino de su madre pende de un hilo, y la única esperanza es el contenido de esa pequeña caja que Gabriel, en un instante de duda, decide que no puede abrir solo. Ricardo y Gabriel, derrotados por la realidad y unidos por la esperanza, se acercan a la mesa. Gabriel presenta la caja, la última oportunidad. Ricardo deja caer los papeles del banco y se concentra. Se mueven juntos, coordinados, rompiendo el cierre oxidado. La caja se abre, y la decepción inicial es inmediata. No hay oro ni billetes. Solo un diario antiguo y un sobre amarillento, con una caligrafía familiar y la dedicatoria, a nuestros hijos. Pero lo que captura su atención es la última página del diario de su madre, escrita apresuradamente antes del accidente. Sus ojos recorren las líneas. Si algo me ocurre, busquen el mapa. El tesoro de la Cruz del Valle no es la tierra, es lo que yace bajo la tierra, donde la cruz proyecta su sombra al mediodía. Salvénos a todos. Las palabras no eran un testamento, eran un grito de auxilio, una pista final. El tesoro que el padre nunca había revelado y que la madre protegió con su vida.
La verdadera herencia no siempre es lo que parece. Ricardo y Gabriel aprendieron que el dinero no compra el tiempo, y que la unión, forjada por la crisis, es la única herramienta que les queda. El orgullo se quiebra ante la necesidad. El secreto de su madre los obliga a trabajar codo a codo, a confiar el uno en el otro, en una carrera desesperada contra el tiempo. Lo que el padre ocultó durante años y lo que la madre protegió con su vida está en la Cruz del Valle. Y ese tesoro puede ser la clave no solo para la salud de su madre, sino para el perdón de los hermanos. La última página del diario de su madre no era solo un enigma, era un mapa hacia el futuro. El tesoro de la Cruz del Valle no es la tierra, es lo que está bajo la tierra, donde la cruz proyecta su sombra al sol del mediodía. El mensaje era claro, y por primera vez en años, los hermanos no discutían. Miraban hacia la cruz, aquel antiguo símbolo de discordia, ahora transformado en el faro de su esperanza. El sol ascendía en el horizonte, y la sombra de la cruz se acortaba rápidamente. Debían actuar juntos, con precisión y confianza mutua, algo que habían olvidado. La búsqueda del tesoro ya no se trataba de dinero, sino de tiempo, de perdón, y de demostrar que su amor era, al fin, más fuerte que su orgullo. El tesoro no estaba siendo buscado para enriquecerlos, sino para salvar a la única persona que los había amado incondicionalmente. El mediodía era el límite. La sombra, su guía. Al llegar al punto exacto donde la cruz proyectaba su mínima sombra, comenzaron a cavar. Ricardo, el empresario de manos limpias, y Gabriel, el campesino endurecido por los años, unieron sus fuerzas en un esfuerzo físico que reflejaba la unión de sus propósitos. Cada palada de tierra era un año de resentimiento desenterrado. No había tiempo para discusiones, solo la necesidad de sostenerse el uno al otro. Cavaban al mismo ritmo, respirando el mismo aire, y la muralla del orgullo, construida ladrillo a ladrillo de dolor, empezó a derrumbarse bajo el peso del esfuerzo conjunto. Cavaban por su madre, y, sin decirlo, por la redención de su hermandad. El diario de su madre había logrado lo que ni las discusiones ni las súplicas pudieron, convertirlos en uno solo. A medida que la búsqueda del tesoro se profundizaba, la reflexión sobre el pasado se volvía inevitable. Y aquí surge la pregunta que finalmente une sus corazones. Ante el mayor riesgo de pérdida y la posibilidad de redención, ¿el perdón y el amor familiar son realmente decisiones conscientes, o son instintos que la vida nos obliga a reconocer, demostrando que los lazos de sangre son nuestra riqueza más verdadera e inalienable? Para Ricardo y Gabriel, la respuesta estaba enterrada bajo la Cruz del Valle. El miedo a perder a su madre les mostró que la herencia de la tierra era trivial en comparación con el legado emocional que estaban a punto de destruir. Necesitaban algo más que dinero, necesitaban un nuevo comienzo. El sonido metálico quebró el silencio del esfuerzo. Habían encontrado algo. Removiendo la tierra, desenterraron un cofre de hierro, pesado y oxidado. El candado era robusto, pero con las herramientas que Gabriel llevaba consigo, lograron forzarlo. El cofre se abrió, y la luz del sol inundó su interior. Dentro, había algo inesperado. No eran lingotes de oro ni joyas. Eran títulos de propiedad antiguos y sellados, una carpeta con acciones cuidadosamente guardadas, y un documento fechado años atrás. El tesoro no era oro antiguo, era una reserva de valor que su padre había construido en silencio para el futuro de la hacienda. El documento era una carta, no de su padre, sino un anexo legal que explicaba que el tesoro, el valor financiero de la reserva, debía usarse en momentos de extrema necesidad, para salvar la hacienda y la familia. El padre había ocultado esa reserva para evitar que los hijos pelearan por ella antes de tiempo. Quería que aprendieran el valor del trabajo en la tierra antes de recibir la verdadera riqueza. Nunca confió plenamente en las habilidades empresariales de Ricardo ni en la obstinación de Gabriel para manejar tanto dinero de una sola vez. Creó un fondo de emergencia que, años después, salvaría la vida de su esposa. El portafolio de acciones, cuidadosamente administrado por el padre, valía mucho más de lo que imaginaban. La suma era suficiente para cubrir todos los gastos del tratamiento de la madre y reestructurar la hacienda.
La revelación final estaba en la última frase de la carta. Sabía que llegaría el día en que la Cruz del Valle exigiría más de lo que ustedes podían dar. Pero el verdadero tesoro, mis hijos, es la capacidad de poner la vida y la familia por encima de la avaricia y del orgullo. La madre, que se encontraba en el silo, había ido allí para buscar la caja, impulsada por la desesperación de su frágil salud y por las dificultades económicas que enfrentaba Gabriel. Estaba cumpliendo la última parte del plan de su esposo, revelar el tesoro solo cuando la familia estuviera en peligro extremo. La pelea por la herencia había sido una ilusión. El padre siempre planeó la unión a través de la necesidad. El tesoro era una prueba de amor, no de codicia. El descubrimiento lo cambió todo. Ricardo, con su habilidad empresarial, activó los recursos de inmediato. El traslado al centro médico especializado fue asegurado. La madre sería salvada. Pero el misterio de la historia de la Cruz del Valle aún guardaba un último detalle en el diario. ¿Qué había escrito su madre que resultaba tan importante? En el sobre, además del diario y la carta del padre, había un pequeño dibujo hecho por ella. Era un boceto de la Cruz del Valle, y bajo ella, no un cofre, sino dos figuras abrazadas, pequeñas versiones de Ricardo y Gabriel. El padre había planeado la herencia, pero la madre había planeado la reconciliación. Su vida fue el catalizador. El tiempo pareció detenerse cuando Ricardo y Gabriel se reencontraron en la colina. Su madre estaba en camino hacia la salvación, y el futuro de la Cruz del Valle estaba asegurado. El dinero fue la solución, pero la unión, la verdadera cura. Miraron el cofre vacío y la cruz imponente. El orgullo, ahora, era solo un recuerdo distante. Gabriel extendió la mano, un gesto de perdón y aceptación. Ricardo la tomó, y el apretón se convirtió en el abrazo que debió haberse dado años atrás. Un abrazo cargado de años de silencio, de dolor y de ausencia. Las lágrimas no eran de tristeza, sino de alivio y reconocimiento. El amor fraternal, dormido por tanto tiempo, despertó, demostrando que era, en verdad, más fuerte que cualquier orgullo o disputa por tierras. La Cruz del Valle era, finalmente, un símbolo de unión. La saga de la Cruz del Valle nos enseña que la verdadera herencia no puede medirse en hectáreas ni en cifras bancarias, sino en la fuerza de los lazos que nos unen. El orgullo es un ancla que nos ata al pasado y nos impide ver el valor incalculable de la familia. Ricardo y Gabriel fueron salvados, no por el tesoro, sino por su madre, quien usó su propio peligro como el clímax necesario para forzar el perdón. Recuerda, el amor es una elección diaria, y nunca es tarde para desenterrar la riqueza del perdón. ¿Te emocionó la travesía de Ricardo y Gabriel? Esta historia, sobre cómo el amor puede vencer al orgullo, es la prueba de que todos cargamos una cruz del valle en nuestras vidas. ¿Cuál es el orgullo que tú necesitas dejar atrás? Si esta historia tocó tu corazón, únete a nuestra comunidad. Haz clic en el botón de suscribirse, activa la campanita para más historias que inspiran y comparte este mensaje de perdón con quienes amas. Hasta la próxima jornada.